Imagina por un momento que el mundo entero se te cae encima en un solo día, deudas imposibles, traiciones inesperadas, puertas cerradas incluso por tu propia familia. ¿Qué harías si no tuvieras a quien pedir ayuda, si todo lo que conocías se convirtiera en un peso insoportable? Eso fue exactamente lo que vivió Alma, una madre soltera, que parecía condenada a perderlo todo. Pero en lo más oscuro de su noche, descubrió un secreto que no era magia, ni suerte ni casualidad, un método silencioso nacido del dolor que transformó la vergüenza en fuerza, la deuda en sistema, y el miedo en un movimiento capaz de desafiar a los más poderosos. Lo que comenzó como una promesa rota de un pan caliente a su hijo, terminó siendo el inicio de una revolución que cambió no solo su vida sino la de cientos de familias. Y aquí está lo más sorprendente. Ese mismo secreto puede estar escondido en tu propia vida, esperando a que lo descubras. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque entre cada giro inesperado y cada herida sanada, hay una lección que puede marcar para siempre tu manera de enfrentar la adversidad. La ciudad todavía no amanecía cuando el autobús se tragó a Alma y la dejó 3 colonias más allá con el aire frío, mordiéndole los dedos, y el olor dulce de canela, escapándosele de la mochila. Iztapalapa vibraba en modo nocturno, focos de azotea parpadeando como luciérnagas, cansadas perros, conversando a ladridos, un taxi soltando boleros desde una radio con estática. El asfalto estaba húmedo, como si alguien hubiera lavado la calle para que empezara de nuevo. Alma caminó rápido cuidando el vaivén de Tiago, que dormía en un fular a su espalda con esa respiración cortita que a veces se convertía en silbido. En el bolsillo llevaba un recibo arrugado con tinta azul. El número parecía un cuchillo que se reía. Su madre había llamado 2 veces esa noche para repetirle lo mismo: no vuelvas, los vecinos hablan ese niño a esas horas. Alma cortó a la segunda, no por falta de respeto, sino por falta de aire. La vecindad apareció como un coro de puertas sin pintura, macetas de albahaca y ropa goteando. Doña Remedios ya estaba montando la vaporera sobre un anafre, y el humo blanco y bondadoso olía a hogar cuando el hogar cabía en 3 tabiques y una mesa coja. En un alambre servilletas limpias agarradas con pinzas, en una versos chiquitos escritos deprisa. «Te me adelantaste al frío, mija», dijo la anciana sin mirar. «Aquí hay calor de sobra, si nadie nos lo apaga». Alma puso sobre la mesa un vaso de arroz con leche de la noche anterior. Trueque, pensó, la palabra con la que aprendió a agradecer sin pedir perdón. Al fondo de la cuadra chisporroteó un neón rojo empeño. La NIN fallaba cada 3 segundos y dejaba una N coja. Tras el vidrio una sombra larga ajustó el nudo de su corbata. Rogelio, sonrisa de catálogo, ojos de contabilidad. El letrero ya hablaba por él. «Muta. Hoy vuelvo a Santa Fe», dijo Alma. «Los de la oficina dejan migas en las alfombras. Es como si el suelo les diera hambre de olvidos». «El suelo aguanta más que nosotros», respondió doña Remedios. «Por eso se ensucia primero». El golpe del primer horno llegó desde la panadería de don Eusebio, rompiendo concha tras concha, como si la madrugada crujiera sus nudillos. El olor a vainilla y mantequilla se metió en el pasillo. Una hilera lenta de mandiles y chamarras se armó sin palabras, las mujeres del turno de medianoche, los hombres de la guardia. Una enfermera pasó a prisa, cofia de lado, ojeras brillosas. Alma apretó contra su pecho el cuaderno de Tiago. Las hojas estaban llenas de mapas torcidos y nombres inventados: Pan, Planeta, Tortillas, Cometa, Hospital, Estrella. Cada flecha conectaba un punto y, sin saberlo, un destino. El celular vibró. «Mamá». Alma contestó con el corazón en el antebrazo. «No vengas si vas a seguir con ese niño a estas horas», dijo la voz al otro lado, más filo que caricia. «Los vecinos hablan». «Y yo no». Alma guardó el teléfono pegado al recibo. 2 papeles, 2 maneras de perder la voz si los lees seguido. Se acercó la enfermera de las ojeras con una receta doblada en 4. La farmacia no fía hasta las 6. Para entonces la fiebre decide otra cosa. Alma miró el reloj: 4:38. Tiempo y estómago hicieron pacto. Señaló la panadería. «Si barremos el pasillo de allá, él nos fía. Yo le pago con tiempo. Tú pagas con tu turno».
Cami, la vecina del hoodie gris, estaba a unos pasos iluminada por la pantalla de una laptop barata, la cara convertida en luna. ¿Me das tus tesoros?, preguntó sin levantar la vista, con ese tono que era defensa y cordialidad a la vez. Son dibujos no planos, dijo Alma. Todo mapa empieza siendo juego, contestó Cami. Yo lo vuelvo ruta. Dame lugares y horas, medianoche, pan, farmacia, guardia, taxis. Le pongo nombre y foto y quien no llegue al final. Guardamos un 10% por si se atora la vida. Don Eusebio sacó una charola y observó el pasillo: niño, dormido, mujer, con un vaso, anciana con rebozo, laptop, que parecía milagro de plástico. Midió el hambre con esa cinta invisible que tienen los que han arrancado días de la nada. Si me ayudas con el mostrador te llevas 2, dijo. No ha llegado quien barre. Alma dejó a Tiago en un banco de remaches, le acomodó el fular como si lo arropara con una nube y se puso a lustrar la vitrina con un trapo húmedo. Cada círculo era una moneda que no existía pero pagaba. El olor a pan cubrió la calle como una cobija tibia. Desde la casa de empeño, la sombra de Rogelio cruzó los brazos. Laín falló, y el aire pareció aprender un idioma nuevo. Doña Remedios tomó una servilleta y escribió: si el miedo nos cobra, la dignidad paga por nosotras. La patrulla pasó sin prisa, como si patrolar fuera un bonito gerundio que flota mientras el mundo se sostiene solo. Chuy, el taxista, calentaba café en una olla abollada. En la pared un cartel pegado con masking tape decía: se cambian horas por limpieza. Letras torcidas, promesa recta. Lucero regresó, tupper vacío en mano y ojos que tenían sueño, y algo parecido a rabia contra el reloj. Yo te acompaño, dijo Alma. Él fía si yo brillo el pasillo. Tú llevas el pan a la guardia. Luego farmacia. Pagamos con tiempo. Eso no es pagar, dijo alguien desde la fila. Eso es hacerle el paro a la vida. Cami tecleó: medianoche vivas. La pantalla aceptó el nombre como si encendiera una vela. Tiago murmuró dormido pasadizos y Alma sintió que el pecho se le acomodaba. El recibo en el bolsillo quemó un poco menos. El teléfono vibró otra vez. Ahora no era su madre. Era un número desconocido que dejó un audio: voz de hombre carrasposa y educada. Navarro presente. Pago de intereses hoy antes de las 5 o procedo al embargo de sus bienes. Intereses no principal. Esa palabra delgada que se agranda como moho cuando las paredes están húmedas. Rogelio sabía pronunciarla con elegante ferocidad. Te va a caer encima, susurró doña Remedios, como si leyera el audio con las manos. A todos nos cae encima alguna vez. El chiste es agarrar el mundo por las esquinas. Alma respiró. Había escuchado a ejecutivos hablar de apalancamiento y cash flow mientras ella limpiaba alfombras en Santa Fe. No entendía del todo, pero las palabras se le quedaban pegadas como olor a cloro. Apalancarse. Hacer palanca. Si no te la prestan, la fabricas con tiempo, reputación y un 10% a salvo. Bajó la mirada a los mapas de Tiago: flechas verdes, uniendo pan, taxis, hospital. El algoritmo estaba dibujado con plumón escolar. A medianoche nos alineamos, dijo, más para sí que para los demás. Hora fija, reputación y reserva. La ciudad cambia de manos cuando apagan los letreros. Nos toca aprender a sostenerla. Lucero levantó la receta. Cami levantó la laptop. Don Eusebio levantó 2 conchas. Chuy levantó la tapa de la olla. La niña del neón volvió a fallar tercamente. Y la mañana empezó a formarse adentro de 4 personas que no sabían todavía que estaban inventando una moneda nueva, hecha de tiempo, confianza y pan caliente. A las 6, Santa Fe parecía otro país: torres de vidrio que repetían el sol, guardias con uniformes almidonados, cafeteras que respiraban como máquinas felices. Alma pasó su gafete de visitante y subió en un elevador que olía a perfume caro y ozono. En el piso 21 la alfombra tragaba pasos. Las paredes tenían pizarras de cristal con fórmulas escritas con plumón. CAPEX, flujo, riesgo reputacional, leyó en voz baja mientras recogía vasos con logos. Había migas en las mesas largas. Había también palabras sueltas que se pegaban al cuerpo como el polvo fino. 2 ejecutivos discutían junto a una pantalla,
Uno decía que el apalancamiento era hermoso cuando la reputación era alta. El otro insistía en externalizar costos, dejar la basura de madrugada, pagar tarde a proveedores pequeños porque no tienen para dónde ir. Alma frotó la mesa hasta verla brillar. Levantó la bolsa de desechos y, sin proponérselo, memorizó cada término como si fueran nombres de enemigos. En el baño abrió la mochila. Tiago seguía dormido con la boca entreabierta, la pestaña pegada a la mejilla, el inhalador asomando como una espada miniatura. Lo besó en la frente. Si todo salía bien, habría pan caliente, quizá una pieza de ajo y chile para doña Remedios, quizá 2 pesos para el camión. Si todo salía mal, el audio de Rogelio a las 5:00 sería la llave de su candado. A la hora del desayuno corporativo, Alma se quedó a un lado invisible a propósito. «Cash is king», dijo alguien con taza de cerámica gruesa. No corrigió otro, la reputación es la corona. El efectivo es la espada. Ella bajó la mirada y sonrió sin querer. En su barrio la corona era una concha espolvoreada y la espada un trapo húmedo. La risa se le apagó al recordar la voz de su madre. «No vengas». A las 11:30 firmó salida, recibió billetes que crujieron con timidez en su mano. Bajó las escaleras con el miedo caminándole paralelo casi del brazo. Afuera el sol encendía parabrisas. Un repartidor de agua llamó jefa a una mujer con saco. Un limpiapabrisas dibujó círculos tan perfectos que parecían regla. Alma apretó la bolsa. Intereses, dijo para sí. Esa palabra que no compra nada y lo encarece todo. Regresó a Iztapalapa por una ruta que se sabe los baches de memoria. En la vecindad la oquedad del pasillo parecía haber guardado su calor de la madrugada. Cami seguía despierta con la laptop abierta y una hoja de cálculo que ya parecía colcha de retazos, nombres, horas, necesidades, ofertas. En una esquina del documento, un título: Fondo Emergente de Almas 10%. «Necesito tus pasos», dijo Cami sin preámbulos. «¿Cuánto tardas de panadería a base de taxis? Y del hospital a la ferretería. Si cerramos rutas, no corremos, bailamos. De pan a taxis 7 minutos si no hay charco», respondió Alma. «De hospital a ferre 5. Si hay fila de recetas 8. Ya te dieron alta en el grupo». Cami señaló la pantalla. Las primeras respuestas llegaban con timidez. «Yo puedo vendar Lucero Barro Pasillo. Alma café caliente envase Chuy cobijas prestadas Miriam». En un rectángulo verde Cami fijó las reglas. «Medianoche reputación, quien falla pasa al final. Reserva 10%. En otro un número emergente, 040006. «No vamos a llamarle ayuda, Alma», dijo Cami. «Le vamos a llamar sistema». Alma asintió. Quería abrazar a la muchacha, pero abrazarla sería admitir que tenía miedo, y el miedo en público aprendía a multiplicarse. Doña Remedios apareció con un plato de tamales y un montón de servilletas con puntos y comas. «Yo cuido la hora», dijo la anciana. «Si dicen medianoche, es medianoche. El sol solo vale cuando llega a tiempo». Chuy con su gorra ladeada asomó la cabeza en el pasillo. «Paso aviso», dijo en la esquina. «Anda Julio el cobrador. Tiene cara de mal almuerzo. Si lo ven, cambien de banqueta». El nombre cayó como moneda falsa. Alma tragó saliva. Había escuchado historias de Julio. Caminaba con libreta negra, golpeaba puertas sin hacer escándalo. Ofrecía arreglos que eran nudos. Rogelio lo usaba como bisturí, cortes precisos, sin sangre en el piso. Al mediodía Alma llevó a Tiago al kinder y prometió volver con pan. Al salir una sombra se le puso enfrente. Julio no sonreía. Le bastaba con la barbilla altiva y las manos en los bolsillos para avisar que traía filo. «Vengo amable», dijo. «Don Rogelio es paciente, pero la paciencia descuenta menos que el tiempo. Intereses antes de las 5 o paso por tu estufa. Y esos balones del kinder que andan estrenando también son bienes». Alma sintió que el corazón quería correr, pero se le atoró en la garganta como si la garganta fuera aduana. «Esos balones son donación», dijo. «No son míos. Todo es de alguien hasta que deja de ser», replicó Julio con una economía de palabras que dolía. «¿Tienes los cuadernos de tu niño? A ver». No esperó permiso. Le arrebató el cuaderno de mapas a Tiago cuando el niño, curioso y chiquito,
Volvió con él al pasillo como si la conversación fuera una fogata a la que arrimarse. El cuaderno cayó abierto en manos del cobrador. Flechas verdes, panaderías, taxis, hospital. Mapa del tesoro. Bonito dibujo, dijo Julio. Lástima que se moje con la lluvia. Alma sintió un golpe en el centro del pecho. Detrás de Julio, el cielo trabajaba nubarrones con el esmero de quien pinta un mural. Doña Remedios se puso de pie tan rápido como su rodilla vieja lo permitió. «Deja eso, muchacho», dijo con el rebozo en el antebrazo. «No es tuyo». Julio la miró con la indiferencia que le enseñó el trabajo. A las 5 Alma repitió, «O el juego se guarda». Se fue. El cuaderno se llevó su olor de plumón y el pequeño orgullo de Tiago, que se quedó con la mano suspendida en un gesto de entrega que no tuvo final. Alma lo abrazó. Sintió el inhalador duro entre el fular y la piel. «Te lo traemos de regreso», le prometió, sabiendo que el verbo traemos era una cuerda que se lanza, no una garantía. A las 3:30, Alma reorganizó la tarde como quien acomoda fichas antes de que se caigan panadería, base de taxis, farmacia, hospital. Cami le hizo un gesto con la barbilla. «Mira esto», dijo. «Subí un formulario para testimonios anónimos. Ya entraron 5. 2 de ellos con foto de contratos que cobran hasta el triple por médico y funeraria. Tengo capturas de pantalla. Si sumo 10 hago el primer hilo. Lo invito con cuenta fantasma y microinfluencers del barrio. Deuda con dignidad». «No quiero que te expongas», dijo Alma. «No me expongo si no doy cara», respondió Cami. «Lo que va a dar la cara son los números». El reloj barrió los minutos como si fueran migas. A las 4:48, el cielo por fin estalló en una lluvia oblicua de esas que mojan incluso a quienes se creen bajo techo. Rogelio, dentro de la casa de empeño, cerró la cortina a la mitad. Alma lo vio ajustar el anillo sello, mirarla a través de la rendija, con ojos que eran Gillette. Del neón caía luz roja sobre el charco y la nina rota hacía un baile trágico. Alma metió la mano al bolsillo. Billetes de Santa Fe sudados y pocos. Hizo cuentas silenciosas: intereses hoy, hambre mañana. Intereses mañana, estufa hoy. Su pecho fue una calculadora que no cuadraba. «No le pagues el miedo», susurró doña Remedios. «Págate la hora». «¿Cómo me pago la hora si se me viene encima otra deuda?», preguntó Alma, y la pregunta sonó a la intemperie como un pan al horno, crujiente y vulnerable. Lucero apareció empapada con mechones pegados a la frente. «Se me acabó el termómetro infrarrojo», dijo. «Si me guardas 2 conchas te consigo alcohol y gasas del turno. Hoy en la noche. No me lo regalan, pero me descuentan en nómina. Yo pongo el tiempo». Cami, que no parpadeaba cuando olía oportunidad, levantó la mano. «Hago lista de intercambio de insumos médicos. Registro de reputación en verde para quien cumple en amarillo, para quien falla en rojo, para quien miente. Y el 10% al fondo. Si alguien cae, lo levantamos». «¿Y si llega la patrulla?», preguntó Chuy desde la base. «Llegará», dijo doña Remedios. «La ciudad siempre manda su examen, por eso la hora es sagrada. Si decimos medianoche, nadie llega tarde a su propia dignidad». El agua seguía cayendo como si tuviera prisa. Alma miró el reloj y que 7. El zumbido del celular anunció un mensaje. «Estoy abajo. Pase por caja. R». Abajo no era un lugar, era una postura. Ella respiró, le puso el moño de Tiago en la muñeca como si fuera un hilo de fe, y apretó los billetes hasta volverlos una masa húmeda. Caminó hacia la rendija de la cortina. Vio el brillo del anillo. Vio su propio reflejo partido en el vidrio. «No vine a pagar tu miedo», dijo Clara. «Vine a decirte que a las 12 este barrio empieza a contarse a sí mismo. Si me cortas la estufa, encendemos el anafre de todos. Si tocas los balones, juega todo el kinder». El silencio fue un vaso lleno a punto de derramarse. Rogelio ladeó la cabeza curioso ante el tono, no ante las palabras. A las 5 repitió sin subir ni bajar la voz. «Me gusta la poesía, pero cobro en prosa». La cortina bajó 1 centímetro. Alma retrocedió un paso, no por miedo, sino para no ensuciar su determinación con el lodo. Se dio vuelta. Vio a Cami tecleando a Lucero, sacudiéndose la lluvia como quien se sacude la derrota a doña Remedios, repartiendo tamales a criaturas que no eran suyas y sin embargo le pertenecían. Vio a Tiago en el banco de remaches,
sosteniendo en alto su inhalador como si fuera un faro. «Medianoche», dijo Alma, «empezamos hoy». Y el barrio, que tiene oídos en las paredes y memoria en las manos, asintió con un murmullo que parecía trapo, charola, olla, teclado y motor encendidos a la vez. La medianoche cayó sin pedir permiso. No fue un golpe seco, sino un telón que se cerraba despacio, mientras la calle se encendía en puntos de luz improvisados, un foco colgado de un cable, el resplandor de una olla hirviendo, las linternas de los taxis en fila. El barrio parecía un mercado clandestino y al mismo tiempo una ceremonia secreta. Las mujeres llegaban con bolsas bajo el brazo, los hombres con termos de café y los niños medio dormidos con cobijas enredadas. No había letreros ni anuncios. Había voces que sabían el camino de memoria. Alma se ajustó la sudadera y sostuvo a Tiago de la mano. El niño llevaba consigo un nuevo cuaderno obsequio de doña Remedios con la primera página en blanco, esperando convertirse en mapa. La anciana se acomodó el rebozo y tomó la palabra sin levantar mucho la voz, pero con esa firmeza que hacía callar a los perros. 3 reglas, vecinas y vecinos, dijo. Primero, medianoche es hora fija. No antes, no después. Segundo, quien falla pasa al final de la fila. La reputación pesa más que el efectivo. Tercero, de todo lo que traigan un 10% va al fondo emergente. Nadie se queda tirado si todos ponemos un granito. La fila asintió con murmullos de aprobación. Alma miró a su alrededor y notó algo que nunca había visto. La dignidad brillaba en las pupilas como si fueran monedas invisibles. Cami, con su hoodie y su laptop sobre las rodillas, tecleaba sin parar. Había armado un bot de WhatsApp que registraba cada intercambio. Panadería Don Eusebio, 4 conchas, trueque por limpieza de mostrador. Lucero, gasas y alcohol, trueque por cobijas. Todo quedaba archivado, prueba de que el barrio podía funcionar sin billetes. Tiago, entusiasmado, dibujaba las rutas: un círculo verde para la panadería, una cruz azul para el hospital, un triángulo amarillo para la base de taxis. Cada trazo era como un contrato firmado con crayola. El primer trueque ocurrió sin ceremonias. Una enfermera salió de la fila y pidió pan para llevar al hospital. Ofreció a cambio tomar la presión de los adultos mayores al día siguiente. Don Eusebio le entregó una bolsa con pan caliente y los demás aplaudieron bajito como si hubieran presenciado el inicio de un ritual sagrado. «El pan se paga con salud», dijo doña Remedios casi como un poema. Siguieron otros. Chuy ofreció traslados nocturnos a cambio de que alguien le arreglara una puerta vieja de su taxi. Una muchacha con conocimientos de carpintería aceptó. Miriam, la microinfluencer del barrio, transmitió en vivo un fragmento en su página: «Estamos haciendo historia, raza, nadie nos va a parar». Su celular iluminaba rostros cansados pero orgullosos. Alma intercambió arroz con leche por un paquete de medicinas que Lucero había conseguido a precio de nómina. Cuando Tiago tosió, el simple hecho de tener las pastillas a mano fue como respirar antes de ahogarse. De pronto un ruido seco interrumpió la armonía: el portazo de un coche. Julio, el cobrador, apareció en la esquina observando desde las sombras. Llevaba el cuaderno de Tiago bajo el brazo como si fuera un botín. El silencio se hizo pesado. «Buenas noches», dijo con tono frío. «Ya saben que todo tiene dueño». Nadie contestó. Cami alzó la mirada, los dedos aún en el teclado. «No todo», respondió ella. «Estos datos son nuestros». «Los datos no llenan la barriga», replicó Julio con una sonrisa torcida. «Pero llenan la verdad», añadió Alma dando un paso al frente. El murmullo de la fila creció. Había miedo, sí, pero también una chispa de desafío. Julio se quedó unos segundos más, midió la tensión y finalmente se dio la vuelta. No sin antes levantar el cuaderno de Tiago como advertencia. Cuando desapareció, doña Remedios levantó una servilleta escrita con tinta corrida y recitó: «El miedo cobra puntual, pero la dignidad nunca llega tarde. Si nos organizamos hasta la noche, obedece». Los aplausos estallaron. Alma sintió que el pecho se le abría y que por primera vez el peso de la deuda no era solo suyo. Miró a Tiago, que sonreía cansado pero feliz, y supo que aquella medianoche no era el final de nada, sino el principio de todo. El amanecer encontró a Alma con las manos olorosas a pan y el cabello húmedo de rocío.
Tiago, con las mejillas sonrosadas, mordía la mitad de una concha que don Eusebio le había dado a cuenta del mapa. El niño reía con la boca llena, y esa risa era un lujo que Alma no podía comprar con billetes, pero sí con tiempo y trueques. Habían cumplido la promesa. Mañana desayunamos pan caliente que tú elijas. Y el mundo, aunque siguiera pesado, parecía menos cruel cuando se podía cumplir un juramento pequeño. Alma regresó a la vecindad con el cuaderno nuevo de Tiago en la mochila, y con la certeza de que algo había cambiado. Los vecinos la miraban distinto, como si una chispa hubiera encendido un fogón en medio del pasillo. Esa misma tarde Cami llegó corriendo, la laptop bajo el brazo y los ojos brillando. «Se hizo viral», gritó enseñando la pantalla. «¿Qué se hizo viral?», preguntó Alma secándose las manos en un trapo. «El video de Miriam. Grabó cuando intercambiaste arroz con leche por medicinas. Puso Pasan Almas de medianoche y en menos de 6 horas ya tiene miles de vistas. Hasta una página grande lo compartió». Alma sintió el corazón en la garganta. Viral era una palabra que podía significar gloria o desgracia. «Eso nos expone», murmuró inquieta. «O nos protege», replicó Cami. «Si más gente sabe, será más difícil que el tiburón nos borre». Mientras hablaban, apareció Reina, la madre de Alma. Entró al patio con un rosario en la mano y la frente fruncida. «Te vi en Facebook», dijo sin saludar. «¿Qué es eso de andar truequeando en la madrugada?». «La gente comenta, Alma. Y ya sabes lo que dicen, la vergüenza de una madre se hereda en la hija». Alma tragó saliva temblando de rabia. «Vergüenza. Dar de comer con dignidad es vergüenza. Que Tiago tenga pan y medicinas es pecado». Reina no contestó de inmediato. Movió el rosario como si buscara en las cuentas una excusa. «Tengo una amiga que presta formalmente con papeles. Podrías arreglar todo sin andar exhibiéndote como cirquera. Yo puedo presentártela». La propuesta cayó como un balde de agua fría. Alma reconoció la trampa disfrazada de consejo, préstamos formales, que no eran otra cosa que cadenas nuevas. «¿Y tu amiga quién es?», preguntó recelosa. «Es socia de una casa de empeño muy seria», respondió Reina, evitando su mirada. «Mucho mejor que andar con tus juegos de medianoche». Alma entendió. Esa amiga era la mano extendida del tiburón. «No es juego, mamá», dijo con voz quebrada pero firme. «Es un sistema. Uno que no roba, no humilla y no amenaza». Reina bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hija. En su silencio había amor torpe, miedo genuino, y sobre todo la sombra del qué dirán. Esa misma noche, cuando la fila de medianoche estaba en su apogeo, llegaron inspectores municipales con chalecos y carpetas. Rogelio detrás con su sonrisa de tiburón. Declararon que la actividad era ilegal, que no había permisos, que había riesgo sanitario. Decomisaron ollas, tiraron al suelo bolsas de pan, dispersaron a la gente con gritos. El pasillo se llenó de llanto, de tamales aplastados, de charolas volteadas. Alma corrió a levantar a doña Remedios, que había caído en medio del tumulto. La anciana sangraba de una rodilla, pero sostenía en la mano una servilleta arrugada con un verso escrito: «El mundo se nos vino encima, pero juntas lo levantamos». Alma miró alrededor, los vecinos confundidos, la fila rota, la dignidad pisoteada. Y allí, entre las voces de burla de los inspectores, alcanzó a escuchar un murmullo que dolió más que cualquier golpe. Era la voz de su madre susurrando: «Preferí la vergüenza antes que la cárcel para ti». Alma sintió el corazón romperse en dos. La vecindad quedó en silencio después de la redada. Ollas abolladas, charolas vacías y un olor agrio de pan mojado recordaban lo que habían perdido. Alma permanecía de rodillas junto a doña Remedios, limpiándole la sangre con un trapo. Tiago, asustado, se abrazaba a su cuaderno nuevo como si fuera un escudo. Cami, con los ojos rojos de impotencia, tipeaba en su laptop con los dedos temblorosos. «Nos mataron la fila», dijo Chuy, el taxista, con la voz rota. «La gente ya no querrá volver». Doña Remedios respiró hondo y, a pesar del dolor en la rodilla, se acomodó el rebozo. «No mataron nada, muchacho. El hambre regresa cada día y con ella regresa la fila». Pero Alma no pudo contener las lágrimas. Miró a su madre, que se mantenía apartada con el rosario entre las manos, evitando cruzar la mirada. «Tú los trajiste», escupió Alma con la voz desgarrada. «Fuiste tú quien nos entregó».
Reina dio un paso al frente, pero no encontró palabras. Solo apretó el rosario hasta dejar marcas en su palma. «Preferí la vergüenza antes que la cárcel para ti», murmuró. «No entiendes. Yo solo quería protegerte». «¿Protegerme de qué?», gritó Alma, el pecho encendido. «De la única cosa que nos había dado dignidad. De la primera vez que Tiago pudo comer pan sin sentir que era limosna». El silencio cayó como un telón. Reina bajó la cabeza y ese gesto de derrota fue más doloroso que cualquier insulto. Esa noche, Alma cargó a Tiago al hospital cuando el polvo de la redada le provocó una crisis asmática. Lucero los recibió en la puerta de urgencias, ojerosa pero firme. «Tranquila, ya lo estabilizamos», le dijo colocando la mascarilla en el niño. «Pero necesito decirte algo, Alma». Alma apenas podía respirar. «Yo también viví de esos préstamos», confesó Lucero con la voz quebrada. «Perdí a mi hermana porque no pudimos pagar una receta. No era mucho dinero, pero suficiente para matarla». Alma la miró con los ojos enrojecidos. «Entonces entiendes lo que trato de hacer». Lucero asintió. «Sí. Pero escucha, tu secreto no es la medianoche. Tu secreto es que nos hiciste creer que valíamos crédito, que nuestra palabra tenía peso. Eso no nos lo puede quitar ni el tiburón, ni tu madre, ni nadie». Las palabras cayeron en Alma como un relámpago que ilumina la noche más oscura. Por primera vez comprendió que lo que habían construido no era un simple trueque, era un sistema, un banco de dignidad que no podía embargarse. De regreso a casa con Tiago dormido en sus brazos y la respiración ya tranquila, Alma se detuvo en la azotea. El barrio se extendía frente a ella, techos de lámina brillando bajo la luna, perros ladrando a la distancia, cables enredados como venas negras. Y en ese instante supo que no podía rendirse. «No vamos a pedir permiso», susurró al viento. «Vamos a formalizar lo invisible». Cami apareció detrás de ella, laptop en mano. «Tengo todo», dijo. «Videos de cobros, contratos con letras chiquitas, testimonios de vecinas. Si lo organizamos esto no lo para nadie». Alma asintió. Sus ojos ya no eran de víctima, brillaban con el fuego de alguien que había encontrado propósito en la ruina. «Entonces mañana empezamos. No como fila, como cooperativa». Y el eco de esa palabra cooperativa quedó flotando sobre los techos de Iztapalapa como un presagio de revolución. El día siguiente amaneció con un aire distinto, como si el barrio hubiera despertado con resaca después de la tormenta. La vecindad aún mostraba cicatrices, ollas abolladas, servilletas pisoteadas, un silencio extraño en el pasillo. Pero en los ojos de Alma había algo nuevo, una decisión que no pedía permiso. Convocó a los más cercanos en la azotea de Doña Remedios. Allí estaban Cami con su laptop, Lucero con su tupper vacío, Chuy con su taxi estacionado abajo, Miriam con el celular listo para grabar, y hasta don Eusebio con harina todavía en el mandil. Tiago, orgulloso, extendió sobre el piso sus mapas infantiles. «No podemos seguir como una fila escondida», dijo Alma con voz temblorosa pero firme. «Si seguimos en la sombra, el tiburón siempre tendrá con qué atacarnos. Necesitamos formalizar lo invisible». Cami levantó la mano. «Ya armé un dossier digital. Tasas de interés de Rogelio, fotos de contratos, testimonios con nombres borrados. Si lo soltamos en redes con deuda con dignidad, corremos un riesgo. Pero también lo corren ellos». Lucero la miró con cansancio, pero también con esperanza. «Esto no es solo trueque. Es salud, es comida, es respiro. Yo vi morir a mi hermana por no pagar una receta. Si alguien nos llama ilegales, que se atreva a decirlo en público frente a las cifras». Doña Remedios acarició su rodilla vendada y habló despacio. «Un secreto guarda a unos pocos. Un sistema sostiene a todos. Ya no somos fila, somos comunidad». Tiago interrumpió con la seriedad de un niño que entiende más de lo que aparenta mamá. «Si hacemos un mapa más grande, todos caben». Alma lo abrazó y sintió que esa frase era la confirmación que necesitaba. «Vamos a abrir el mercado Amanecer», anunció. «Venta en bloque a empresas que antes nos miraban por encima. Una caja de ahorro comunitaria con reglas claras. Y la red ya no escondida sino registrada. Que sepan que existimos y que no nos vamos». Los demás se miraron entre sí. Había miedo, sí, pero también una emoción que hervía como café recién colado. Miriam alzó su celular. «Yo hago el primer live. No para likes,
sino para convocatoria. Vecinas y vecinos, mañana, asamblea a las 10. Traigan lo que tengan y firmen con su nombre. Vamos a decidir si seguimos escondidos o si nos hacemos dueños de nuestra dignidad. En ese momento, una voz interrumpió desde la puerta del pasillo. Era Reina, la madre de Alma, con el rosario colgando en la mano. Tenía el rostro cansado, marcado por ojeras y dudas. ¿De verdad piensas enfrentarte a Rogelio?, preguntó casi suplicando. No sabes lo que puede hacerte. Alma sostuvo su mirada. Sí sé, mamá. Puede quitarme cosas, pero lo que no puede quitarme es la voz. Tú me enseñaste a tener vergüenza. Ahora me toca enseñarte a tener valor. Reina bajó la cabeza, las manos apretando el rosario hasta el dolor. No respondió. Pero su silencio no fue rechazo, sino un vacío que pedía llenarse con algo nuevo. Alma respiró profundo, mirando el horizonte de azoteas. El sol nacía despacio, tiñendo los muros de naranja. Y en ese amanecer supo que el secreto ya no le pertenecía solo a ella. Era hora de contarlo al mundo. La mañana de la asamblea llegó con un aire eléctrico. Desde temprano, la calle frente a la vecindad se llenó de sillas prestadas, mesas improvisadas con tabiques y puertas viejas, y un murmullo creciente de vecinos que no querían perderse lo que estaba por pasar. Alma nunca había visto tantos rostros reunidos por una misma causa: madres con mandiles, abuelos con bastones, jóvenes con celulares en mano, niños corriendo entre las filas. No había escenario, pero sí expectativa. No había micrófono, pero sí una fuerza que se escuchaba en cada respiración. Alma, con Tiago a su lado, tomó aire y dio un paso al frente. El niño desplegó su mapa sobre una mesa como si fuera un plano de batalla. Los dibujos de panaderías, taxis y hospitales parecían cobrar vida frente a todos. Esto empezó como un secreto, dijo Alma, su voz temblando al principio, pero firme después. Una fila a medianoche para sobrevivir al hambre y a la deuda. Hoy no podemos escondernos más. Somos muchos y juntos valemos más que cualquier recibo con intereses infinitos. El murmullo de la gente creció en un sí que parecía un rugido contenido. Cami levantó la laptop y proyectó en una sábana blanca colgada en la pared los datos del dossier digital: contratos con letras diminutas, fotos de embargos injustos, testimonios de vecinas. Los nombres estaban tachados, pero las lágrimas en las voces eran inconfundibles. Esto es lo que nos han hecho pagar, añadió Cami. Miedo disfrazado de formalidad. Si firmamos aquí hoy, dejamos de ser deudores y nos convertimos en dueños de nuestra propia cooperativa. Un murmullo recorrió la multitud, esta vez de sorpresa y esperanza. Alma levantó la mano y anunció: 3 pasos. 1. Formalizamos la red como cooperativa de consumo. 2. Abrimos una caja de ahorro comunitaria. 3. Lanzamos el mercado Amanecer. Y todo con reglas claras: medianoche, reputación y reserva. De pronto un ruido seco cortó la atmósfera. La multitud se abrió cuando un grupo de inspectores apareció con chalecos oficiales y carpetas en mano. Detrás de ellos, como una sombra segura de su victoria, venía Rogelio el tiburón. Llevaba su anillo sello brillando bajo el sol y una sonrisa helada. Se acabó la farsa, dijo con voz fuerte y tranquila. Obstrucción a la vía pública, comercio ilegal, asociación ilícita. La ley está de mi lado. Un silencio pesado cayó. Muchos bajaron la cabeza. Otros dieron un paso atrás temiendo las consecuencias. Alma sintió que el corazón se le encogía, pero entonces algo inesperado sucedió. Reina, su madre, temblando de pies a cabeza, avanzó hasta quedar frente al tiburón. Apretaba su rosario como si se tratara de un escudo. Fui yo, dijo con la voz quebrada pero audible. Yo traje a la amiga que resultó ser tu socia. Yo metí a mi hija en la trampa por vergüenza. Y hoy lo confieso aquí delante de todos. Ya no tengo miedo. Un murmullo se expandió como fuego. Los inspectores se miraron incómodos. El poder de Rogelio se agrietaba frente a una confesión pública. Doña Remedios, sentada en una silla plegable, levantó una servilleta escrita y recitó con voz clara: cuando el mundo se cae, juntas lo agarramos por las esquinas. El silencio se rompió con un aplauso que empezó tímido y terminó rugiendo. La gente se puso de pie levantando boletas improvisadas, firmando cartones con su nombre, gritando que no eran deudores sino socios.
Alma dio un paso adelante y miró a Rogelio directo a los ojos. Tu poder era el miedo, dijo. Hoy el barrio firma su libertad. El tiburón por primera vez no tuvo respuesta. La multitud ya no lo miraba con temor, sino con la certeza de que su tiempo había terminado. El ruido de las firmas sobre cartón se volvió como un tamborileo que llenaba la calle entera. Cada nombre escrito era un ladrillo nuevo levantado contra años de silencio. Alma sostenía la pluma con firmeza. Cuando entregaba el cartón a otra mano sentía como si estuviera repartiendo aire a pulmones que habían estado ahogados demasiado tiempo. Los inspectores confundidos hojeaban papeles sin encontrar autoridad real entre la marea de voces. Rogelio, de pie al centro, intentó recuperar el control. «La ley soy yo aquí», gritó golpeando su carpeta contra la mesa. Pero ya nadie se movió. Incluso Chuy, el taxista, alzó su celular y lo apuntó directo hacia él. Miriam transmitía en vivo con miles de reacciones apareciendo en pantalla. El poder de la reputación, esa moneda invisible, se volcaba en contra del tiburón. Reina, con lágrimas resbalándole, se acercó a Alma y le tomó la mano. Fue un gesto torpe pero valiente. «No supe quererte sin miedo», dijo la voz quebrada. «Hoy me toca aprender a quererte en público». Alma sintió que el peso de años de vergüenza se deshacía como polvo. Doña Remedios, todavía en su silla plegable, desplegó otra servilleta y la leyó despacio con el ritmo de alguien que sabe que cada palabra deja huella. El miedo fue patrón, la deuda su látigo. Pero hoy con nuestras manos bordamos dignidad en la tela del barrio. Un aplauso tronó como trueno. Los niños agitaban los balones del kinder, las mujeres levantaban mandiles manchados de trabajo como banderas. Rogelio retrocedió un paso. El anillo en su dedo brillaba todavía, pero sus ojos no. Era un hombre desnudo frente a la única riqueza que nunca había podido comprar la unión. «¿Qué van a hacer sin mí?», intentó con voz más baja. Alma lo miró directo. «Aprender a sostener el mundo con nuestras manos. Y las tuyas ya no caben en este mercado». La multitud gritó, no con odio, sino con una fuerza que lo empujó hacia atrás. Los inspectores se retiraron incapaces de sostener la escena ante cámaras y testimonios. Y el tiburón por primera vez se vio pequeño en el mismo barrio que había dominado con miedo. 6 meses después, el mercado Amanecer funcionaba como un engranaje limpio. Panaderías, guarderías, cafeterías, todo conectado con márgenes pequeños pero honestos. Tiago presentó en su escuela un mapa convertido en plano de distribución, y sus maestras lo aplaudieron como si hubiera descubierto un continente. Reina llevaba los libros contables con lápices de colores, aprendiendo entre números a sanar viejas culpas. Doña Remedios inauguró una banca en la esquina del pasillo bautizada con su nombre, donde la gente dejaba versos junto con semillas. Cami, con una beca de tecnología, armaba nuevas herramientas para que más barrios midieran su propia dignidad. Una mañana Alma subió sola a la azotea. El sol se abría paso entre techos de lámina y cables enredados. Respiró el aire de Iztapalapa con una calma que nunca había conocido. «No vencí al mundo», susurró. «Aprendí a sostenerlo con más manos», y entendió que ese y no otro era el verdadero secreto. El ruido de las firmas sobre cartón se volvió como un tamborileo que llenaba la calle entera. Cada nombre escrito era un ladrillo nuevo levantado contra años de silencio. Alma sostenía la pluma con firmeza. Cuando entregaba el cartón a otra mano sentía como si estuviera repartiendo aire a pulmones que habían estado ahogados demasiado tiempo. Los inspectores confundidos hojeaban papeles sin encontrar autoridad real entre la marea de voces. Rogelio, de pie al centro, intentó recuperar el control. «La ley soy yo aquí», gritó golpeando su carpeta contra la mesa. Pero ya nadie se movió. Incluso Chuy, el taxista, alzó su celular y lo apuntó directo hacia él. Miriam transmitía en vivo con miles de reacciones apareciendo en pantalla. El poder de la reputación, esa moneda invisible, se volcaba en contra del tiburón. Reina, con lágrimas resbalándole, se acercó a Alma y le tomó la mano. Fue un gesto torpe pero valiente. «No supe quererte sin miedo», dijo la voz quebrada. «Hoy me toca aprender a quererte en público». Alma sintió que el peso de años de vergüenza se deshacía como polvo. Doña Remedios, todavía en su silla plegable, desplegó otra servilleta
y la leyó despacio con el ritmo de alguien que sabe que cada palabra deja huella. El miedo fue patrón, la deuda su látigo. Pero hoy con nuestras manos bordamos dignidad en la tela del barrio. Un aplauso tronó como trueno. Los niños agitaban los balones del kinder, las mujeres levantaban mandiles manchados de trabajo como banderas. Rogelio retrocedió un paso. El anillo en su dedo brillaba todavía, pero sus ojos no. Era un hombre desnudo frente a la única riqueza que nunca había podido comprar la unión. «¿Qué van a hacer sin mí?», intentó con voz más baja. Alma lo miró directo. «Aprender a sostener el mundo con nuestras manos. Y las tuyas ya no caben en este mercado». La multitud gritó no con odio, sino con una fuerza que lo empujó hacia atrás. Los inspectores se retiraron incapaces de sostener la escena ante cámaras y testimonios. Y el tiburón por primera vez se vio pequeño en el mismo barrio que había dominado con miedo. 6 meses después, el mercado Amanecer funcionaba como un engranaje limpio. Panaderías, guarderías, cafeterías, todo conectado con márgenes pequeños pero honestos. Tiago presentó en su escuela un mapa convertido en plano de distribución, y sus maestras lo aplaudieron como si hubiera descubierto un continente. Reina llevaba los libros contables con lápices de colores, aprendiendo entre números a sanar viejas culpas. Doña Remedios inauguró una banca en la esquina del pasillo bautizada con su nombre, donde la gente dejaba versos junto con semillas. Cami, con una beca de tecnología, armaba nuevas herramientas para que más barrios midieran su propia dignidad. Una mañana Alma subió sola a la azotea. El sol se abría paso entre techos de lámina y cables enredados. Respiró el aire de Iztapalapa con una calma que nunca había conocido. No vencía al mundo, susurró. Aprendí a sostenerlo con más manos, y entendió que ese y no otro era el verdadero secreto. El barrio siguió cambiando con los meses, como si cada azotea hubiera aprendido a respirar más alto. El mercado Amanecer se convirtió en punto de encuentro, pan fresco, en la mañana verduras en bloque, por la tarde guarderías comunitarias, que daban respiro a las madres que antes tenían que cargar con todo. La cooperativa ya no era un rumor de medianoche, era un sol que alumbraba a plena luz del día. Los ejecutivos de Santa Fe, que un tiempo miraban por encima del hombro, empezaron a comprar a la red porque resultaba más barato y más confiable. Al principio quisieron imponer cláusulas injustas, pero Alma, con su voz firme y el respaldo de los números que Cami había organizado, renegoció en público. Nos compran bajo nuestras condiciones o no nos compran. Aquí nadie vuelve a arrodillarse. Y por primera vez, fueron ellos quienes bajaron la mirada. Tiago, con apenas 7 años, se volvió la voz más orgullosa del proyecto. En la escuela explicó su mapa de tesoros, y los maestros lo transformaron en un proyecto de clase. Sus dibujos, antes un juego, terminaron colgados en cartulinas con la palabra logística escrita en marcador grueso. Los niños aprendieron que los pasillos del barrio podían ser tan estratégicos como las avenidas de cualquier ciudad rica. Reina poco a poco cambió el rosario de la vergüenza por los lápices de la contabilidad. Al principio temblaba al abrir los libros, temiendo equivocarse. Pero cada número que cuadraba era también una herida que cerraba. Ya no repetía qué dirán, sino qué diremos. Y cuando la gente la saludaba como tesorera, se le humedecían los ojos. Doña Remedios, con su banca bautizada en la esquina, seguía escribiendo en servilletas. Ahora la gente dejaba allí semillas, frases y hasta pequeños ahorros para el fondo. Aquí se siembra dignidad, decía el letrero pintado por los niños del kinder. Sus poemas se leían en voz alta en cada asamblea y se compartían en redes como si fueran evangelios nuevos. Cami, aceptada en un programa de becas tecnológicas, iba y venía entre el barrio y el campus, siempre con la laptop cargada de datos. Creó un tablero en línea donde otras colonias podían replicar el modelo, reglas, testimonios, horarios. No es solo código, decía, es el algoritmo del barrio. Su orgullo era ser llamada la hacker de las almas. Y Alma cada día se levantaba sin miedo de mirar el amanecer. Ya no necesitaba esconderse en filas clandestinas. Caminaba por el tianguis con la frente en alto, sabiendo que el secreto había dejado de ser suyo. Ahora era un movimiento. Cuando alguien le preguntaba cuál había sido su truco,
Ella respondía con calma. No vencía al mundo. Aprendí a sostenerlo con más manos, y el eco de esas palabras se quedaba vibrando en las calles de Iztapalapa como una verdad que cualquiera podía hacer suya. Porque el secreto de una madre soltera no era magia ni suerte. Era comunidad, era sistema, era dignidad compartida. El mundo que se le vino encima ahora lo sostenía, y el barrio por primera vez en mucho tiempo aprendió a sostenerse con ella. Con el paso de los meses, lo que nació como una fila tímida de medianoche se transformó en un ejemplo que cruzó fronteras invisibles. Periodistas comunitarios llegaron a grabar las asambleas, estudiantes universitarios de economía y sociología pedían permiso para entrevistar a las vecinas y hasta políticos curiosos aparecieron buscando una foto. Pero Alma no dejó que el sistema perdiera su raíz. No se trataba de fama, se trataba de que nadie volviera a sentir que no valía nada. Una tarde, mientras revisaba cuentas en la mesa comunitaria, llegó un hombre trajeado desde Santa Fe, el mismo que años atrás la había visto invisible limpiando alfombras. Traía un contrato en la mano. «Queremos que ustedes sean nuestros proveedores principales», dijo, «pero necesitamos exclusividad». Alma tomó el contrato, lo leyó en silencio y lo puso sobre la mesa. «Exclusividad es otra forma de esclavitud», respondió. «O aceptan nuestras reglas o seguimos solos». El hombre sonrió nervioso, incapaz de rebatir, cuando vio a todo el barrio reunido detrás de ella. Ya no era Alma contra el mundo, era Alma y un ejército de manos sosteniendo la dignidad. Tiago, orgulloso, dibujó en su cuaderno un nuevo mapa. Esta vez no eran calles del barrio, sino flechas que unían Iztapalapa con otros lugares. «Aquí también hay gente que necesita pan», dijo señalando con el dedo. Y Alma entendió que su hijo no solo había heredado la lucha, sino la visión de expandirla. Esa noche en la azotea, Alma contempló las luces lejanas de la ciudad. A su lado doña Remedios recitaba en voz baja un verso recién escrito: «Lo que empezó con pan y tamales creció como semilla en tierra reseca. Hoy el mundo ya no se nos cae encima, lo sostenemos como quien sostiene a un hijo dormido». Alma cerró los ojos y dejó que el viento fresco le acariciara el rostro. Recordó el audio amenazante de Rogelio, la traición dolorosa de su madre, la primera promesa de pan a Tiago, y se dio cuenta de que todo había valido la pena. El secreto al final nunca fue un misterio mágico. El secreto era simple y poderoso: organizar el dolor hasta convertirlo en propósito y la vergüenza en fuerza compartida. Con una sonrisa tranquila, Alma susurró a la noche: «Que el mundo siga viniéndose encima no importa. Ya sabemos cómo sostenerlo». Y en esa certeza el barrio durmió en paz. Con el tiempo, la historia de las almas de medianoche dejó de ser un rumor para convertirse en un referente. Los barrios vecinos comenzaron a replicar el modelo en Tepito, en Neza, en Chalco. Llegaban mensajes de comunidades lejanas preguntando por las 3 reglas, pidiendo asesoría, compartiendo sus propios mapas y testimonios. Cami organizó todo en una plataforma sencilla. Cualquier colonia podía abrir su registro, documentar intercambios y crear un fondo emergente. Alma miraba con asombro cómo aquella idea nacida de un arroz con leche frío y un pan caliente se expandía como río que se desborda. Nunca había soñado con ser líder, y sin embargo la buscaban para dar charlas en centros comunitarios, para hablar en radios locales, incluso en universidades. Ella siempre respondía lo mismo: «No soy heroína. Soy una vecina que aprendió que la dignidad también se puede administrar». Rogelio el tiburón perdió poco a poco su poder. Los clientes ya no acudían a su casa de empeño porque ahora tenían un sistema que les ofrecía respaldo. Su fachada impecable comenzó a resquebrajarse y su nombre, antes temido, se volvió objeto de desconfianza. Un día se presentó de nuevo en el barrio, pero ya nadie lo escuchó. Las cámaras de los celulares, las firmas de las cooperativas y las voces organizadas lo desarmaban antes de pronunciar palabra. Reina, transformada por su confesión pública, halló un nuevo lugar en la historia. Se convirtió en la contadora de la cooperativa y, aunque sus manos todavía temblaban con la calculadora, encontró orgullo en cada cifra que cuadraba. Antes ordenaba recibos para esconder la vergüenza. Decía ahora:
Ordeno números para que la dignidad tenga cuenta propia. Tiago, cada vez más fuerte, ya no temía tanto a sus crisis asmáticas. En la escuela lo llamaban el cartógrafo, y sus dibujos colgaban en murales. Sus maestros contaban a otros alumnos cómo un niño de 6 años había ayudado a su barrio a reinventarse con crayolas. Una tarde Alma lo llevó al nuevo mercado Amanecer, donde puestos organizados ofrecían productos frescos a buen precio. El niño miró alrededor y sonrió. «Mamá, parece que todo esto lo dibujé en mi cuaderno». Alma lo abrazó conmovida. «Sí, pensó, lo dibujaste primero y nosotros solo seguimos las flechas». Esa noche en la azotea, con las luces de la ciudad, extendiéndose como un manto infinito, Alma pronunció en voz baja: «El mundo sí se me vino encima, pero aprendí a sostenerlo con más manos. Ese es y siempre será nuestro secreto». Y en el eco de sus palabras, la comunidad entera respiró más liviana, sabiendo que lo imposible ya no era sobrevivir, sino dejar de creer en su propia fuerza. Con los meses la cooperativa tomó un ritmo que parecía imposible en los días de hambre y miedo. Cada semana la asamblea comunitaria se realizaba al aire libre con mesas improvisadas, pizarras llenas de cuentas y niños corriendo alrededor como si fueran custodios del futuro. La fila de medianoche ya no era clandestina, ahora era un símbolo, un recuerdo de cómo comenzó todo. El mercado Amanecer empezó a abastecer no solo al barrio, sino también a cafeterías, guarderías y panaderías en otras colonias. Los productos llevaban una pequeña etiqueta «Hecho por almas de medianoche», y esa frase se volvió sinónimo de confianza. Lo que antes era vergüenza se había transformado en una marca de dignidad. Tiago, con su mapa convertido en plano de distribución, fue invitado a presentarlo en su escuela. Frente a maestros y padres de familia, el niño explicó con palabras sencillas cómo los pasillos del barrio podían ser rutas logísticas. Cuando terminó, la sala entera lo aplaudió de pie. Alma, en la última fila, lloraba en silencio, sabiendo que esa ovación era también para ella y para todos los que habían apostado por lo invisible. Reina, con sus carpetas contables, ahora recibía respeto en lugar de chismes. Los vecinos la buscaban para resolver dudas de números, y ella, entre rubor y orgullo, se había convertido en símbolo de honestidad. «Nunca es tarde para aprender a sostener a los tuyos», repetía como si quisiera convencerse cada día un poco más. Cami, con su beca tecnológica, llevaba la experiencia del barrio a foros estudiantiles. Mostraba gráficos, datos y testimonios, y decía con orgullo: «Esto no lo inventó un banco, lo inventamos nosotras en una banqueta». Incluso Lucero, la enfermera, logró que el hospital reconociera la cooperativa como apoyo comunitario en emergencias. Ninguna receta volvió a quedar impaga gracias al fondo emergente. Mientras tanto, Rogelio se fue apagando. Su casa de empeño perdió brillo, los rumores de sus abusos corrieron más rápido que sus cobradores, y su poder se deshizo sin necesidad de golpes. La reputación, esa moneda invisible, lo dejó en bancarrota. Una madrugada Alma subió a la azotea con Tiago. El cielo estaba limpio, salpicado de estrellas. El niño, abrazado a su cuaderno, preguntó: «Mamá, ¿ya se acabó el secreto?» Alma lo miró sonriendo. «No, hijo, el secreto nunca se acaba. Porque el secreto eres tú, soy yo, es la gente que aprendió a sostenerse con más manos». Tiago asintió convencido, y juntos, mirando la ciudad que ya no los aplastaba, entendieron que el verdadero triunfo no era vencer al mundo, sino haberlo transformado en un lugar que podían llamar suyo. El eco de aquella transformación empezó a escucharse mucho más allá de Iztapalapa. Una radio comunitaria en Oaxaca narró la historia de las almas de medianoche, y poco después llegaron invitaciones de barrios en Monterrey, Guadalajara, y hasta de comunidades rurales que querían replicar el modelo. Alma nunca se acostumbró a que la llamaran fundadora. Ella seguía presentándose simplemente como madre soltera, que aprendió a no pedir permiso para existir. Una tarde, mientras acomodaban cajas en el mercado Amanecer, llegó un joven con traje sencillo y acento extranjero. Era periodista de una revista internacional. Había escuchado hablar de la cooperativa como un ejemplo de innovación social. Cami, entre orgullosa y nerviosa, le mostró la plataforma digital.
Tiago le enseñó sus mapas explicando rutas con la misma seriedad que un arquitecto. Alma lo recibió con un café de olla y una advertencia: aquí no hay milagros ni caridad. Hay reglas y confianza. Esas son las únicas monedas que aceptamos. El reportaje viajó lejos, y con él la imagen de un barrio que convirtió deuda en sistema y vergüenza en dignidad. Lo que antes era visto como pobreza, ahora se mostraba como un laboratorio de soluciones reales. Mientras tanto, la vida cotidiana siguió fluyendo. Lucero organizaba turnos de salud comunitaria para que nadie se quedara sin atención. Doña Remedios, cada vez más frágil de cuerpo, recitaba poemas en las asambleas que se repetían como mantras: la riqueza no está en la bóveda, sino en la confianza que guardamos entre nosotras. Un día Reina tomó la palabra en plena reunión. Su voz ya no temblaba como antes. Me equivoqué cuando pensé que la vergüenza podía salvarnos. Hoy sé que la única salvación está en la verdad, y esta verdad la construimos juntas. El aplauso fue tan fuerte que ella lloró, pero esa vez no de culpa sino de orgullo. Esa noche Alma subió una vez más a la azotea. El barrio dormía, pero las luces del mercado Amanecer seguían encendidas. Abrazó a Tiago, que bostezaba medio dormido, y pensó que el mundo seguía siendo duro, impredecible, capaz de venirse encima en cualquier momento. Pero también pensó que ya no estaba sola para sostenerlo. El secreto ya no me pertenece, susurró. Ahora es de todos. Y en esa certeza, Alma supo que su lucha había sembrado algo que ninguna deuda podría borrar: una generación que aprendió que la dignidad compartida es más fuerte que cualquier tiburón. Los años empezaron a pasar, y lo que en un inicio parecía apenas una red improvisada de trueques se consolidó en una institución con identidad propia. El mercado Amanecer se convirtió en un espacio permanente donde cada quien encontraba no solo productos, sino también un pedazo de dignidad. Allí, un letrero sencillo colgado en la entrada resumía la filosofía que había nacido en la banqueta: aquí no compras, aquí compartes valor. Alma con el tiempo dejó de trabajar limpiando oficinas. Ya no necesitaba cruzar Santa Fe de madrugada para ser invisible. Ahora era invitada a mesas de diálogo sobre economía comunitaria, y aunque vestía ropa sencilla y hablaba con las mismas palabras del barrio, los académicos escuchaban con respeto. Sin embargo, ella nunca permitió que la desconectaran de su origen. Cada día regresaba a la vecindad, al puesto de Doña Remedios, al cuaderno de Tiago. Tiago, ya más grande, había dejado de dibujar mapas infantiles para empezar a estudiar logística con seriedad. Sus maestras decían que tenía una mente privilegiada, pero él siempre respondía lo mismo: yo solo sigo las líneas que aprendí a trazar con mi mamá. Reina, aunque seguía rezando con su rosario, ya no lo usaba para esconderse, sino para agradecer. Convertida en guardiana de las cuentas de la cooperativa, aprendió a leer balances, a enseñar a otras mujeres a administrar pequeños negocios. En cada número encontrado, veía una forma de redimir los errores del pasado. Cami, con su beca, diseñó una aplicación móvil que conectaba a distintas cooperativas en toda Latinoamérica. El proyecto se llamó Almas en Red, y pronto barrios en Bogotá, Lima y Buenos Aires comenzaron a replicar el sistema. El secreto de medianoche ya no duerme en un barrio, decía, ahora viaja en cada celular que lo enciende. Lucero, por su parte, levantó una clínica comunitaria financiada en parte por el Fondo Emergente. La llamó Clínica Esperanza, en honor a su hermana perdida. En la inauguración, con lágrimas en los ojos, dijo: gracias a esta red, nadie más tendrá que elegir entre pagar una deuda o salvar a un ser querido. Y en medio de todos esos cambios, Alma permanecía como un faro silencioso. Cuando le pedían discursos, ella siempre repetía lo mismo: el mundo se me vino encima, sí, pero descubrí que no tenía que cargarlo sola. Aprendí a sostenerlo con más manos, y esas manos se multiplicaron hasta sostenerme también a mí. Una madrugada, ya con el pelo cubierto de canas tempranas por los años de lucha, Alma volvió a la azotea. El cielo clareaba, y a lo lejos escuchaba las voces de mujeres preparando puestos para el mercado. Tiago dormía tranquilo, respirando sin dificultad. Ella cerró los ojos y sonrió.
El secreto nunca había sido dinero, ni contactos, ni suerte. El secreto era simple, tan simple que parecía increíble que nadie lo hubiera visto antes. Cuando el dolor se organiza, se convierte en fuerza. Cuando la vergüenza se comparte, se convierte en dignidad. Cuando el miedo se enfrenta en comunidad, se convierte en futuro. Y en ese amanecer, Alma supo que la historia apenas comenzaba, porque lo que había nacido de su desesperación ahora era herencia para un continente entero. El barrio ya no era el mismo. Donde antes había pasillos oscuros y silencio desconfiado, ahora había murales pintados por jóvenes con frases como «La dignidad también se administra» o «Nadie sobra». El mercado Amanecer se convirtió en un punto de encuentro no solo para comprar o intercambiar, sino para aprender talleres de alfabetización financiera, cursos de oficios hasta círculos de poesía inspirados en las servilletas de Doña Remedios. Un día, Alma fue invitada a hablar en un congreso sobre innovación social en la UNAM. Caminó nerviosa hasta el escenario con su sudadera gris y el moño de Tiago todavía amarrado en la muñeca. No llevó diapositivas ni gráficos, solo una libreta manchada de canela. La abrió y dijo: «No vengo a enseñar teoría. Vengo a contar lo que aprendimos en el barrio, que la vergüenza no se paga con silencio, se paga con organización. Que la deuda no se vence con miedo, se vence con reglas y con comunidad. Y que el dolor no se esconde, se convierte en propósito». La sala entera aplaudió, y muchos tomaron nota como si hubieran escuchado una fórmula académica. Pero para Alma seguía siendo lo mismo: promesas cumplidas con pan caliente, ollas compartidas en la madrugada, vecinos sosteniéndose unos a otros. Esa noche de regreso en Iztapalapa, Tiago la esperaba con un nuevo mapa. Esta vez no eran calles ni rutas, sino líneas que cruzaban fronteras dibujadas con crayolas de colores. Mamá dijo con orgullo: «Aquí puse a México, aquí a Colombia, aquí a Argentina». Ya no son pasadizos del barrio, son caminos de muchos barrios juntos. Alma lo abrazó con lágrimas en los ojos. Sí, pensó, esto ya no nos pertenece solo a nosotros. El secreto ha dejado de ser un secreto, es un legado. Doña Remedios, con voz cansada pero firme, recitó un último poema en la azotea. Aquella misma madrugada: «No cargues sola el mundo, hija mía. Haz que el mundo se cargue entre todas. Que cada esquina sostenga un pedazo y que el peso se vuelva canto». Alma, mirando el amanecer sobre la ciudad, comprendió que su vida había cambiado para siempre, que lo que comenzó con miedo, con hambre y con vergüenza, ahora era símbolo de esperanza. «El mundo se me vino encima», susurró, «pero aprendí a sostenerlo con más manos, y mientras esas manos existan nada podrá vencernos». Y con esa certeza, el día comenzó. El secreto de una madre soltera ya no era suyo, se había vuelto la fuerza de miles. Pasaron 6 meses, y la transformación se notaba hasta en los pequeños gestos del barrio. Las mujeres que antes caminaban cabizbajas, ahora se saludaban con orgullo. Los niños ya no pedían fiado en la tienda, sino que hablaban de sus mamás, como socias de algo más grande. La cooperativa Almas de Medianoche funcionaba con reglas claras, y el mercado Amanecer había logrado contratos con panaderías, guarderías y hasta una cafetería universitaria que presumía comprar directamente a productores comunitarios. Tiago, vestido con su uniforme escolar, se paró frente a su salón con el cuaderno que había dibujado desde el inicio. Ya no eran mapas infantiles de tesoros escondidos, sino un plano de distribución que mostraba cómo se movían los alimentos en la red. Sus compañeros lo escuchaban atentos, y cuando terminó la maestra lo aplaudió. «Este no es un mapa de juegos, Tiago. Esto es estrategia de verdad». Alma, desde el fondo del salón, sintió que las lágrimas le humedecían los ojos. Había cumplido su promesa: darle estabilidad a su hijo, pero también algo más grande, un futuro distinto. Reina, su madre, se había integrado tímidamente a las actividades. No hablaba mucho, pero llevaba con disciplina los libros contables de la cooperativa. Ya no ocultaba los recibos en carpetas, ahora los organizaba con separadores de colores y los mostraba con orgullo cuando alguien preguntaba. El barrio la miraba distinto, ya no como la mujer rígida del qué dirán,
sino como alguien que había sabido enfrentar sus errores en público. Doña Remedios inauguró con una banca de madera sencilla la primera banca comunitaria de medianoche. Nadie usaba corbata, nadie firmaba con notario, pero todos entendían que ahí residía la verdadera riqueza: confianza, palabra, organización. Ella recitó con voz temblorosa pero firme: si el dinero es silla y no la tenemos, el piso nos sostiene. Pero ahora, hijas e hijos míos, hemos construido nuestra propia mesa y nadie nos la puede arrebatar. Cami, por su parte, había sido aceptada en un programa de becas de tecnología. Antes de irse a sus clases, dejó programado un sistema para que los testimonios siguieran alimentando el dossier digital de la cooperativa. En su laptop cubierta de calcomanías, escribió con marcador indeleble: no somos estadísticas, somos evidencias vivas. Mientras tanto, Rogelio el tiburón había perdido el control reputacional del barrio. Su casa de empeño seguía abierta pero vacía. La gente ya no lo temía, y ese fue el golpe más duro. Sin el miedo como activo, su imperio se desmoronaba poco a poco. Una mañana Alma subió a la azotea con un café en mano y miró el sol abrirse paso entre las nubes de Iztapalapa. A su lado, Tiago dibujaba un nuevo mapa, esta vez con calles que llevaban a otras colonias, como si presintiera que el movimiento apenas comenzaba a expandirse. Alma sonrió con un brillo tranquilo en los ojos. No había vencido al mundo. Había aprendido a sostenerlo con otras manos. Y ese, pensó, era el verdadero secreto. El eco del secreto se extendió más allá de Iztapalapa. Primero fueron los barrios vecinos, luego otras colonias de la Ciudad de México. Un reportaje local titulado «La economía invisible de medianoche» corrió por redes sociales y, para sorpresa de todos, fue replicado por medios nacionales. Periodistas, académicos y hasta políticos curiosos querían saber cómo un grupo de madres solteras y trabajadores nocturnos habían construido un sistema más sólido que muchos programas oficiales. Alma, sin buscarlo, se convirtió en referente. La invitaban a entrevistas, pero ella siempre contestaba con la misma frase: «Esto no es mi historia. Es la historia de un barrio que dejó de avergonzarse». La cooperativa creció, y con ella nuevas tensiones. Empresas grandes ofrecieron comprarles productos a cambio de contratos injustos. Alma, ya más firme, les respondió de frente: «No vendemos nuestra dignidad al mayoreo. El valor de nuestro pan de nuestras manos no está en el precio que quieran ponernos, sino en el sistema que hemos creado». Tiago, con sus mapas, se volvió la inspiración para diseñar rutas de distribución. Sus trazos, que parecían dibujos infantiles, terminaron colgados en una sala de juntas improvisada de la cooperativa. Los vecinos lo llamaban el pequeño estratega. Reina, por primera vez en años, comenzó a soltar su rosario, no como refugio de miedo, sino como símbolo de fe activa. En una reunión comunitaria, con voz temblorosa, confesó: «Yo fui quien abrió la puerta al engaño. Pensé que ocultando la vergüenza las protegería, pero entendí tarde que la verdadera protección es la verdad compartida. Hoy camino al lado de mi hija, no delante ni detrás». La multitud la aplaudió, y Alma, entre lágrimas, le tomó la mano. Ese gesto sencillo pero público selló una reconciliación que no necesitó más palabras. Doña Remedios, ya con la salud frágil, insistía en seguir en las asambleas. A cada encuentro llevaba un poema nuevo escrito en servilletas. Uno de ellos decía: «Cuando la ciudad duerme, nosotros despertamos. Cuando el hambre aprieta, nosotros sembramos. Cuando el miedo grita, nosotros cantamos». Cami, entre tanto, subía tutoriales a YouTube explicando cómo cualquiera podía replicar el sistema con herramientas básicas: horarios, reputación, reserva. Su canal anónimo creció, y pronto llegaron mensajes de mujeres desde Puebla, Guadalajara, incluso Medellín y Lima. Todas preguntaban lo mismo: ¿cómo empiezo en mi barrio? Una noche, Alma regresó a casa y encontró a Tiago dormido, con el cuaderno abierto en el pecho. En la última página, había dibujado un mapa con estrellas conectadas entre sí. Abajo, escribió con crayón rojo:
El tesoro ya no está escondido. El tesoro somos nosotros juntos. Alma lo besó en la frente y mirando al cielo sonrió. El secreto había dejado de ser un refugio clandestino para convertirse en un movimiento. Y en lo más profundo de su corazón, supo que lo que nació de la vergüenza ahora iluminaba a miles con dignidad. Con el tiempo, la red de trueque de medianoche se convirtió en un modelo que otros barrios empezaron a imitar. Llegaron invitaciones de universidades, colectivos y hasta de alcaldías que querían entender cómo un grupo de madres solteras, vendedores ambulantes y trabajadores invisibles habían creado un sistema tan sólido. Pero Alma siempre respondía lo mismo: no somos un milagro, somos la prueba de que la organización vale más que el miedo. El mercado Amanecer creció tanto que tuvieron que alquilar un viejo almacén abandonado para almacenar pan, verduras y medicinas antes de repartirlas. En sus paredes, los jóvenes pintaron un mural con las manos de los vecinos estampadas en colores vivos y la frase: aquí no se empeña, el futuro se construye. Rogelio, mientras tanto, se fue apagando. Sus cobradores ya no tenían a quién intimidar. Su casa de empeño estaba casi vacía y la gente pasaba de largo sin siquiera mirarlo. Había perdido lo que más lo sostenía, la reputación del miedo. Una tarde Alma lo vio sentado frente a su local, solo con su calculadora en la mano. Por un instante le dio lástima, pero luego recordó todas las noches de angustia y deudas infinitas. No sintió odio sino una certeza: él ya no era el dueño de la narrativa. Reina, por su parte, comenzó a enseñar a las mujeres mayores del barrio a llevar cuentas sencillas en libretas. Les decía con un orgullo que antes nunca había mostrado: la vergüenza no da de comer, la verdad sí. Lucero, la enfermera, logró que el hospital donde trabajaba reconociera a la cooperativa como un aliado. Ahora muchas recetas básicas podían cubrirse con el fondo emergente antes de que un niño o un anciano se quedara sin medicina. Una mañana, Alma despertó en la azotea con el canto de los gallos y el murmullo de la ciudad. Miró a Tiago dibujar un nuevo mapa, esta vez no de tianguis ni de calles, sino de países conectados por líneas. Él la miró con sus ojos brillantes y le dijo: «Mamá, tu secreto ya no es solo nuestro, es de todos los que creen que no están solos». Y Alma lo entendió. Lo que había nacido en medio de la desesperación ahora era un faro que iluminaba más allá de las fronteras. Suspiró con una paz que no conocía antes y pensó: el mundo se me vino encima, pero aprendí a sostenerlo con más manos. Y esas manos nunca volverán a soltarse. El amanecer de un domingo trajo consigo algo que Alma nunca había imaginado. Una delegación de mujeres de otros estados llegó al mercado Amanecer. Venían de Puebla, de Oaxaca, de Veracruz. Traían consigo canastas de sus productos, pan de yema, mole en frascos, café recién tostado, y pedían aprender cómo replicar la red. Alma la recibió con humildad, recordando aquellas noches en que no tenía ni para un bolillo. Les mostró el cuaderno de Tiago, los reglamentos sencillos escritos a mano, y repitió la esencia del secreto. No es magia, no es caridad, es organización. Es creer que cada persona, aunque parezca pequeña, tiene un valor que se puede intercambiar. Las visitantes lloraron al escucharla porque en sus pueblos también habían sentido la vergüenza, la deuda infinita, el miedo al usurero. Y ahí mismo, bajo los techos de lámina del mercado, se firmó un acuerdo simbólico. Las almas de medianoche ya no eran solo de Iztapalapa, eran un movimiento de muchas voces. Cami transmitió el momento en vivo a través de su canal Fantasma. Miles lo vieron y compartieron. El hashtag Deuda con Dignidad se volvió tendencia regional. Rogelio, aislado, intentó responder con rumores y amenazas, pero ya nadie lo escuchaba. El barrio lo había silenciado con un arma más poderosa: la verdad en comunidad. En medio de la emoción, doña Remedios tomó una servilleta y escribió un nuevo poema. Su voz, quebrada pero fuerte, llenó el espacio. Si ayer nos escondimos en la noche, hoy amanecemos juntas. Si ayer callamos por vergüenza, hoy hablamos con dignidad. El secreto ya no se guarda, se comparte como pan caliente al alba.
Los aplausos resonaron como un trueno. Alma abrazó a su madre que lloraba en silencio y comprendió que ese gesto era más poderoso que cualquier perdón pronunciado. Tiago, mientras tanto, había hecho un nuevo mapa. Lo colgó en la pared del mercado y con letras grandes escribió: Tesoro encontrado, comunidad. Ese día, Alma supo que el secreto de una madre soltera había dejado de ser historia personal para convertirse en legado colectivo, y que pase lo que pase jamás volverían a cargar el mundo en soledad. Con los meses, la red adquirió una fuerza que ni los más optimistas imaginaban. Lo que empezó como un trueque silencioso a medianoche se transformó en una estructura organizada con alcance regional. Llegaban mensajes de comunidades rurales que pedían asesoría, y hasta de barrios de Centroamérica que veían en las almas de medianoche una alternativa frente a la usura y el abandono estatal. Alma, sin pretenderlo, se volvió una líder reconocida. No vestía traje ni hablaba con tecnicismos, pero cada vez que relataba cómo todo comenzó con la promesa de un pan caliente a su hijo, las personas entendían que no era teoría, era vida. En una asamblea levantó la libreta manchada de canela y dijo: «Este cuaderno vale más que cualquier contrato notariado. Aquí están los mapas de Tiago, las cuentas de mi madre, los poemas de Doña Remedios y los códigos de Cami. Aquí está la prueba de que un barrio puede reescribir su destino». Tiago, ya más seguro, presentó su mapa en una feria escolar frente a autoridades educativas. La maestra lo presentó como un plano de logística comunitaria, y los aplausos hicieron que el niño se sonrojara, aunque por dentro se sintiera como un verdadero superhéroe. Reina, que antes escondía su vergüenza, ahora era vista como ejemplo de valentía. Un día, en plena reunión, tomó el micrófono y confesó: «Años viví cuidando lo que dijeran de mí. Hoy solo me importa lo que construimos juntas». Ese testimonio arrancó lágrimas y marcó un antes y un después. La comunidad comprendió que romper con la vergüenza heredada era tan importante como vencer al tiburón. Rogelio, ya sin poder, apareció una mañana en el mercado. Caminó entre los puestos intentando recuperar respeto, pero nadie lo temió. Los niños lo miraban como a un extraño, y los adultos simplemente lo ignoraron. En silencio comprendió que había perdido no por la fuerza de la ley, sino por la fuerza de la dignidad organizada. Esa noche, en la azotea, Alma contempló la ciudad iluminada. A su lado, Doña Remedios recitó con voz pausada: «Cuando el mundo se vino abajo, lo sostuvimos por las esquinas. Ahora ya no se cae. Ahora lo levantamos juntas». Alma cerró los ojos y sonrió. El secreto ya no era un refugio desesperado. Era un sistema, una comunidad, una promesa cumplida que seguiría viva mucho más allá de su propia vida. El epílogo llegó con la calma de un amanecer distinto. 6 meses después de aquella asamblea histórica, Iztapalapa amanecía con un aire renovado. Las calles que antes parecían condenadas al cansancio eterno, ahora se llenaban de puestos organizados de mujeres que intercambiaban recetas, de jóvenes que enseñaban a otros a usar la tecnología. El mercado Amanecer era ya un punto de referencia en la ciudad. Panaderías pequeñas, guarderías y cafeterías de distintas colonias compraban directo a la cooperativa. Los márgenes eran modestos, pero suficientes para que decenas de familias caminaran con la frente en alto. No había riqueza desmedida, pero sí una abundancia ética que nadie podía arrebatarles. Tiago, con apenas 7 años, sorprendió a todos al presentar en su escuela un mapa de tesoros convertido en un plano real de distribución comunitaria. Sus maestras lo aplaudieron de pie, y él, orgulloso, levantó el cuaderno con crayones que había acompañado la transformación de todo un barrio. Reina, con sus carpetas llenas de recibos y números en orden, se había reconciliado no solo con su hija, sino consigo misma. Ahora enseñaba contabilidad básica a otras mujeres, y aunque todavía rezaba su rosario, lo hacía ya no como escudo de miedo, sino como símbolo de fe activa. Doña Remedios inauguró oficialmente una banca comunitaria con su nombre. En el acto, su voz temblorosa recitó una servilleta escrita a mano: «La riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que compartes».
Hoy lo que compartimos es confianza. Cami recibió una beca en tecnología gracias al proyecto. Antes de partir, dejó programados sistemas para que la red siguiera recopilando testimonios, cuentas claras y registros de trueques. Se fue con la promesa de volver, pero sabiendo que su barrio ya no sería nunca más invisible. Y Rogelio el tiburón se convirtió en un fantasma. Su casa de empeño estaba casi vacía y su anillo sello brillaba cada vez menos. La gente lo saludaba con indiferencia, el miedo había muerto, y con él su negocio. Aquella mañana, Alma subió a la azotea y miró la ciudad iluminada. El viento traía consigo el olor de tamales y pan caliente. A su lado Tiago dibujaba estrellas que unían barrios y países como si intuyera el futuro. Alma, con lágrimas discretas, susurró al amanecer: «El mundo sí se me vino encima, pero aprendí a sostenerlo con más manos. Ese fue y será siempre mi secreto». El día en que todo quedó claro, no hubo discursos ni fanfarrias, solo una sensación de plenitud que recorría el barrio entero. En las paredes de Iztapalapa aparecieron nuevos murales pintados por los jóvenes, manos entrelazadas, sosteniendo el cielo, mujeres con rebozos levantando el sol, niños señalando mapas que ya no eran de calles perdidas, sino de caminos abiertos. El mercado Amanecer seguía creciendo. Pequeños productores de otros estados llegaban con sus cosechas dispuestos a vender sin intermediarios abusivos. La cooperativa negociaba en bloque con reglas simples y transparentes. Por primera vez Alma vio a los mismos ejecutivos de Santa Fe que ella alguna vez escuchó desde el anonimato de su trapeador, ahora sentados frente a ella para escucharla como representante. Ya no se escondía detrás de puertas de cristal, hablaba de tú a tú con la voz firme que había nacido de la vergüenza, transformada en dignidad. Tiago, en un acto escolar, presentó su cuaderno como un proyecto comunitario. La directora dijo con orgullo: «Este niño no solo dibuja mapas, está dibujando futuros». Reina, de pie entre el público, lloraba en silencio. Ya no de miedo, sino de gratitud. Había aprendido a amar a su hija en público sin reservas. Doña Remedios, sentada en su banca con el nombre recién pintado, veía pasar a las nuevas generaciones. Entregaba servilletas con poemas a quienes la visitaban, y todos las guardaban como si fueran escrituras sagradas. Una de ellas decía: «No vencimos al hambre con milagros, sino con manos. No vencimos al miedo con rezos, sino con reglas. Y no vencimos a la soledad, la convertimos en comunidad». Cami, desde su nuevo entorno tecnológico, seguía conectada al barrio. Subía videos explicando cómo cualquier comunidad podía replicar las 3 reglas: hora, reputación y reserva. El hashtag Almas de Medianoche cruzó fronteras y apareció en barrios de Medellín, Lima y Buenos Aires. Alma, al ver todo aquello, comprendió que ya no era la mujer que un día lloró con un recibo en la mano. Era la mujer que había aprendido a sostener un mundo entero, no sola, sino con cientos de manos que ya no conocían la vergüenza. Con el corazón sereno miró a su hijo y dijo en voz baja: «Este es nuestro legado, Tiago. Que nadie vuelva a creer que está condenado a cargar el mundo solo». Y mientras el sol nacía sobre la ciudad, el secreto dejó de ser un secreto. Se convirtió en esperanza compartida, en sistema vivo, en memoria eterna de que incluso en el lugar más oscuro la dignidad puede encender la luz. El barrio celebró el primer aniversario de la cooperativa con una feria comunitaria que parecía más fiesta que mercado. Había puestos de pan, de café, de bordados, de medicina tradicional y un escenario improvisado en medio de la plaza. Los niños corrían con globos, las mujeres vendían lo que habían aprendido a producir en talleres, y los hombres que antes callaban de vergüenza ahora ayudaban cargando cajas, montando toldos, acomodando sillas. Alma subió al escenario con Tiago de la mano. No llevaba un discurso preparado, solo habló con el corazón. «Hace un año yo no tenía ni para un bolillo. Hoy aquí estamos comiendo juntos, compartiendo lo que somos. El secreto que descubrí no fue un truco ni un milagro, fue entender que la vergüenza se cura con comunidad, la deuda se vence con reglas y el dolor se transforma en propósito. Este no es mi triunfo, es nuestro». La gente aplaudió de pie.
Doña Remedios, emocionada, recitó uno de sus poemas más recientes: No somos deudores de nadie, somos dueños de nuestro destino. Si ayer la medianoche era refugio, hoy el amanecer es bandera. Reina, en un gesto inesperado, tomó el micrófono. Su voz, que antes temblaba, salió firme. Yo fui la que más dudó. Fui la que traicionó por miedo. Y hoy soy la que pide perdón en público. Pero también soy la que aprendió que la vergüenza no alimenta y que el qué dirán se calla con hechos. Estoy orgullosa de ser parte de ustedes, orgullosa de ser la madre de Alma. El público rompió en aplausos, algunos lloraban. Alma la abrazó fuerte y por primera vez en mucho tiempo sintió que ese abrazo era libre de cadenas. Cami transmitía en vivo desde su laptop mientras mensajes llegaban de distintos países. Queremos empezar aquí también. Enséñanos las reglas. Las almas de medianoche cruzan fronteras. Tiago levantó su cuaderno con un nuevo mapa lleno de estrellas unidas entre sí. Con voz infantil pero firme gritó: El tesoro somos nosotros juntos. El grito se convirtió en coro. Esa noche, bajo las luces colgantes y las risas del barrio, Alma miró al cielo y entendió que su secreto ya no era suyo. Era un faro encendido en medio de la oscuridad de muchos, y mientras las manos se entrelazaban en un baile improvisado, supo que nunca más el mundo caería sobre ella sola. Ahora había miles dispuestos a sostenerlo juntos. El movimiento siguió creciendo como una semilla que nadie pudo detener. Los periódicos lo llamaban la revolución silenciosa de Iztapalapa, pero para Alma era algo mucho más sencillo cumplir una promesa hecha con el corazón. Una mañana, mientras llevaba a Tiago a la escuela, un chofer de microbús la reconoció. «Oiga, ¿usted es la de la cooperativa?», preguntó con respeto. Alma sonrió tímidamente. «Sí, pero no soy yo sola. Somos todos». El hombre bajó la mirada con lágrimas contenidas. «Mi hermana dejó de empeñar su casa gracias a ustedes. Nunca pensé ver eso. Gracias». Ese tipo de encuentros se volvieron frecuentes. Mujeres que antes pasaban desapercibidas ahora eran llamadas accionistas del barrio. Nadie las veía como víctimas, sino como ejemplos. Lucero. La enfermera impulsó un acuerdo con el hospital. Ciertas medicinas se compraban directamente a la cooperativa, lo que abarataba costos y aseguraba que nunca faltaran. En el pasillo del hospital, alguien escribió en un cartel: «La salud también se construye de medianoche». Reina, por su parte, había cambiado de manera profunda. Ya no hablaba de lo que dirían los vecinos. Hablaba de lo que dirían sus nietos. Una tarde, mientras organizaba libretas contables con otras señoras, murmuró: «Si me hubieran dicho que a mis 55 años aprendería a llevar cuentas para una cooperativa, no lo habría creído. Pero es el orgullo más grande que tengo». Cami, desde su beca tecnológica, enviaba actualizaciones y herramientas para otros barrios. Un día llamó a Alma por videollamada y le mostró un mapa digital. Luces intermitentes marcaban comunidades en México, Colombia, Perú, incluso Honduras. «Mira, Alma», dijo con una sonrisa cansada pero feliz. «Tu secreto ya no cabe en un cuaderno. Ahora es un sistema vivo». Esa noche Alma volvió a la azotea como tantas veces. La ciudad brillaba bajo sus pies, pero ya no la sentía como un monstruo encima de ella. La sentía sostenida, compartida, repartida entre cientos de manos que habían aprendido a confiar unas en otras. Abrazó a Tiago y le susurró al oído: «El mundo se me vino encima, hijo, pero lo transformamos en un mundo que ahora podemos sostener juntos. Ese es y siempre será nuestro verdadero secreto». Y en el silencio del amanecer, Alma comprendió que su historia apenas estaba empezando, porque el secreto ya no era de una madre soltera, era de todos los que alguna vez pensaron que no tenían salida. El eco del aniversario no tardó en llegar más lejos de lo que nadie imaginaba. Una televisora nacional transmitió un reportaje titulado «El secreto de medianoche, que venció al miedo». En las imágenes aparecía Alma caminando entre los puestos del mercado, saludando a las vecinas mientras Tiago mostraba orgulloso su cuaderno de mapas. La nota se volvió viral y pronto llegaron llamadas desde otros países. En Medellín, un grupo de madres solteras
organizó su propio trueque nocturno inspirado en la cooperativa. En Lima, un colectivo de mototaxistas comenzó a usar las reglas de reputación y reserva. En Buenos Aires, un barrio obrero creó un fondo emergente siguiendo las mismas 3 reglas. Lo que nació en una vecindad de Iztapalapa ya no tenía fronteras. Alma sentía vértigo al pensar en ello, pero también un orgullo sereno. Sabía que no se trataba de fama, sino de responsabilidad. En una asamblea levantó la voz. No dejemos que nuestro secreto se convierta en negocio de unos pocos. Si se comparte, que sea con ética. Si crece, que nunca pierda su raíz la dignidad. Reina, que escuchaba entre el público, levantó la mano para añadir: yo un día vendí a mi hija por vergüenza. Hoy la defiendo en público por orgullo. Que ninguna madre vuelva a callar lo que sabe. El aplauso fue unánime. Doña Remedios, frágil pero lúcida, tomó una servilleta y escribió su poema más corto. La medianoche fue semilla. El amanecer cosecha. Ahora que cada barrio siembre su propia luz. Cami, desde su laptop, conectó la asamblea por streaming con otras comunidades. Los rostros en las pantallas eran distintos, pero las lágrimas eran las mismas. Tiago, con inocencia, preguntó frente al micrófono: «Entonces ya no hay un solo mapa. Son muchos». Alma lo abrazó y respondió: «Sí, hijo. Ya no hay un tesoro escondido. Somos un mapa vivo de tesoros compartidos». Y así, entre aplausos y cantos, la historia de una madre soltera dejó de ser un relato personal para convertirse en un movimiento continental. Porque lo que había nacido del dolor y la vergüenza, ahora era una red de manos que sostenían juntas el peso del mundo. El segundo amanecer de ese nuevo ciclo encontró a Alma en la azotea, mirando la ciudad que alguna vez la aplastó. Ahora veía luces que ya no eran solo de farolas o anuncios, sino de mercados vivos, cooperativas nuevas y voces que se multiplicaban. El eco de lo que comenzó como una promesa de pan caliente a Tiago se había convertido en una marea imparable. El barrio celebró con un festival comunitario. Hubo música, danza, teatro callejero contando la historia de las almas de medianoche. Los niños representaron con dibujos y títeres cómo un cuaderno de mapas había salvado a un barrio entero. Entre risas y lágrimas se sentía la certeza de que nada volvería a ser igual. Rogelio el tiburón apareció al margen mirando desde lejos. No gritó, no amenazó. Solo observó cómo la gente que antes le temía ahora reía sin su permiso. Su poder se había disuelto como sal en agua. Nadie lo señaló, pero todos sabían que había quedado reducido a sombra. Lucero tomó el micrófono para agradecer. Antes perdí a mi hermana por no poder pagar una receta. Hoy, gracias al fondo emergente, ningún niño del barrio se queda sin medicina. Ese es el verdadero milagro: no rezar para sobrevivir, sino organizarnos para vivir con dignidad. La multitud aplaudió con fuerza. Reina, de pie junto a Alma, levantó los libros contables como bandera. Su voz, quebrada pero firme, retumbó en la plaza. Este es nuestro tesoro: cuentas claras, reglas simples y corazones unidos. Hoy ya no tengo miedo de lo que digan, porque lo que decimos juntas pesa más que cualquier rumor. Doña Remedios, sentada en su banca, recitó su último poema frente a todos. Cuando el mundo se vino encima, no lo empujamos de vuelta. Lo cargamos entre todas hasta que se volvió nuestro. Ese fue el secreto. Ese es el legado. Alma tomó la mano de Tiago y levantó la mirada hacia el cielo enrojecido por el atardecer. Sintió que las lágrimas que caían no eran de tristeza, sino de alivio. Había cumplido su promesa: no solo darle pan a su hijo, sino darle un futuro donde la vergüenza no dictara más su vida. Y mientras las voces del barrio cantaban juntas, Alma comprendió que su historia ya no le pertenecía. Era la historia de todos los que habían aprendido que aunque el mundo se te venga encima, siempre habrá más manos para sostenerlo. Ese, al fin, era el secreto revelado. El eco del secreto cruzó fronteras. En periódicos de Latinoamérica aparecían titulares: «De Iztapalapa al continente, la red que cambió la forma de sobrevivir». En universidades, estudiantes analizaban el modelo de medianoche como caso de innovación social. Pero en el barrio, para Alma, todo seguía teniendo el mismo origen:
Un cuaderno manchado de canela, un niño asmático que soñaba con mapas y una promesa de pan caliente. Una tarde Alma fue invitada a hablar en un foro internacional transmitido en línea. Vestía su misma sudadera gris sin maquillajes ni adornos. Frente a cientos de rostros conectados desde distintas ciudades, dijo con voz serena: «No soy empresaria ni política. Soy madre soltera endeudada golpeada por el miedo. Y aprendí que la vergüenza no desaparece escondiéndola, sino compartiéndola. Que la deuda se vence con reglas simples y que el dolor, si se organiza, se convierte en propósito. Nuestro secreto no es la medianoche. Nuestro secreto es la dignidad». Los aplausos se escucharon en la transmisión y los mensajes comenzaron a llenar el chat. «Estamos listos para empezar en nuestro barrio. Gracias por recordarnos que valemos crédito». Tiago, mirando desde casa, gritó frente a la pantalla: «Esa es mi mamá». En la plaza del barrio donde todo comenzó, se inauguró un mural enorme pintado por jóvenes, una mujer con rebozo sosteniendo el cielo junto a decenas de manos. Abajo, una frase escrita por Cami brillaba en letras grandes: «Cuando compartimos la carga, el mundo ya no pesa». Reina, parada frente al mural, apretó el rosario en sus manos y murmuró con lágrimas: «Ahora sí, hija, te quiero sin miedo y en público». Doña Remedios, frágil, pero aún con voz clara, susurró al oído de Alma: «Tu secreto ya no es tuyo. Es semilla que seguirá brotando aunque tú no la riegues». Esa noche Alma subió de nuevo a la azotea. La ciudad seguía rugiendo con sus luces, su polvo y su ruido, pero ya no la sentía encima. Ahora la veía sostenida, tejida por miles de manos que habían aprendido a organizarse. Respiró hondo, acarició el cabello de Tiago y con una paz nunca antes conocida, murmuró al cielo: «El mundo sí se me vino encima, pero descubrí cómo sostenerlo con más manos. Ese fue, y siempre será, el secreto que compartimos». Y en el silencio del amanecer entendió que su historia no terminaba allí. Apenas estaba empezando a escribirse en cada barrio que decidiera dejar la vergüenza atrás y convertirla en dignidad. El amanecer de ese día trajo un silencio distinto, como si la ciudad respirara con alivio. Alma se despertó antes que Tiago y subió a la azotea con una taza de café tibio entre las manos. Desde allí, contempló cómo la luz dorada iluminaba los techos de lámina, las calles todavía húmedas y los puestos que poco a poco se llenaban de vida. A su lado, Tiago apareció con su cuaderno de mapas. Había dibujado estrellas conectadas uniendo no solo calles del barrio, sino ciudades enteras. Con su inocencia habitual dijo: «Mamá, ya no son pasadizos de Iztapalapa, son caminos del mundo». Alma lo abrazó con ternura y comprendió que el secreto que había nacido en medio del miedo y la vergüenza ahora pertenecía a miles. No era una fórmula mágica ni un golpe de suerte, era un sistema de dignidad, una red de confianza, un testimonio vivo de que cuando la gente se organiza ningún tiburón puede devorarlos. En el mercado Amanecer, ese mismo día se celebraba una feria comunitaria. Doña Remedios, sentada en su banca con su rebozo azul, recitó uno de sus últimos poemas escrito en una servilleta arrugada. «Cuando el mundo se vino abajo, lo sostuvimos por las esquinas. Hoy ya no se nos cae, lo levantamos juntas con manos que antes temblaban y ahora construyen». La multitud rompió en aplausos. Reina, con lágrimas en los ojos, sostuvo los libros contables de la cooperativa y declaró en voz alta: «Nunca pensé que la verdad nos haría libres. Hoy sé que sí». Cami transmitía todo en vivo. Al otro lado de la pantalla, comunidades de Medellín, Lima, Buenos Aires y Puebla comentaban, compartían y prometían replicar el modelo. El hashtag Almas de Medianoche volvía a ser tendencia, no como moda pasajera, sino como grito de resistencia. Alma tomó el micrófono solo un instante. No habló mucho porque sabía que la verdadera voz era la del barrio entero. El secreto no fue mío. El secreto fue entender que nadie sobra, que todos valemos crédito y que cuando compartimos la carga, el mundo se vuelve ligero. El sol se elevaba tiñendo de naranja los muros pintados, los rostros sonrientes y los ojos llenos de esperanza. Alma sonrió con serenidad, consciente de que lo que empezó con un simple trueque de tamales por arroz con leche
había encendido una revolución silenciosa. Y con el corazón en calma susurró para sí misma: «El mundo sí se me vino encima, pero aprendimos a sostenerlo con más manos. Ese será siempre nuestro legado». Con el paso de los años, las almas de medianoche dejaron de ser una red local para convertirse en un movimiento continental. En foros internacionales hablaban de Iztapalapa como el lugar donde nació un modelo alternativo de economía popular. Pero en el barrio la esencia seguía siendo la misma: ollas compartidas, manos que se estrechaban, y la certeza de que nadie debía cargar el mundo en soledad. Tiago, ya adolescente, presentaba sus mapas en congresos juveniles. Sus trazos infantiles habían evolucionado en diagramas logísticos que sorprendían a ingenieros y economistas. Pero él nunca olvidó el origen. «Todo empezó porque mi mamá me prometió pan caliente», decía con orgullo, y cumplió esa promesa con toda una comunidad. Reina envejecida pero fuerte, se convirtió en maestra de otras madres. Enseñaba contabilidad básica, pero sobre todo enseñaba con su ejemplo que se puede pasar de la vergüenza al orgullo público. En una entrevista declaró: «El mayor milagro no fue que vencimos al tiburón. El milagro fue que dejamos de escondernos». Doña Remedios partió en paz, rodeada de la gente que tanto había amado. Su banca quedó vacía, pero sobre ella dejaron flores y servilletas con poemas escritos por vecinos y niños. Cada aniversario de la cooperativa alguien recitaba uno de sus versos como homenaje. Cami, desde la universidad, creó una plataforma digital que conectaba redes similares en distintos países. Lo llamó Tesoro Común. Su código abierto permitió que cualquier barrio, por humilde que fuera, pudiera empezar a organizarse siguiendo las 3 reglas simples. Y Alma, ya con el cabello tocado de canas, seguía subiendo a la azotea cada amanecer. No necesitaba reconocimientos ni medallas. Bastaba con ver el movimiento de las calles, las risas de los niños y la tranquilidad en los ojos de las mujeres que antes caminaban cabizbajas. Una mañana, mirando el horizonte junto a Tiago, ya un joven lleno de sueños, Alma dijo en voz baja: «El secreto siempre fue transformar la vergüenza en dignidad, la deuda en sistema y el dolor en propósito. No vencimos al mundo, hijo. Aprendimos a sostenerlo con más manos». Y mientras el sol bañaba de luz dorada los techos y las calles, comprendió que su historia se había vuelto inmortal, un relato nacido del hambre y el miedo transformado en esperanza colectiva. El secreto de una madre soltera había pasado a ser el secreto de todo un continente. El último capítulo de esta historia no tuvo fuegos artificiales, sino un amanecer sereno en el que el barrio entero respiraba distinto. Donde antes reinaba el miedo y la desconfianza, ahora se escuchaban risas, se compartía. Pan, se firmaban acuerdos sencillos en libretas manchadas de harina y café. El mercado brillaba con murales nuevos. Una mujer con rebozo sosteniendo el cielo junto a decenas de manos. Un niño con un cuaderno abierto como mapa de estrellas. Una anciana con servilletas escritas como manifiestos. Cada mural contaba a su manera que las almas de medianoche ya no eran secretos sino símbolo. Alma caminaba entre los puestos con Tiago ya más alto a su lado. Él saludaba a todos, orgulloso de ser el cartógrafo de la primera red. Ella, con su sudadera gris aún gastada, recibía abrazos y sonrisas. No necesitaba nada más, había cumplido la promesa de dignidad no solo a su hijo, sino a cientos de familias. Reina, con un cuaderno contable en la mano, se acercó y le dijo con voz calmada: «Nunca te lo dije de frente, hija, pero tú me enseñaste a ser valiente». Alma la abrazó. Ese abrazo era la confirmación de que el ciclo de vergüenza había terminado. Cami transmitía la feria en vivo. Lucero repartía medicinas compradas por el fondo emergente. Los niños recitaban poemas de Doña Remedios como si fueran canciones de cuna. El tiburón ya no existía ni como amenaza ni como sombra, había sido borrado por la fuerza de la dignidad. Cuando el sol se levantó sobre los techos de lámina y tiñó de dorado las calles, Alma subió a la azotea una vez más. El viento le acarició el rostro y con el corazón lleno susurró: «El mundo se me vino encima, pero aprendí a sostenerlo con más manos. Ese fue mi secreto. Ese es nuestro legado». Y así lo que comenzó con hambre, deuda y vergüenza
Se convirtió en un faro que seguirá encendido en cada barrio donde alguien alguna vez crea que no hay salida. Porque el secreto de una madre soltera ya no es suyo, pertenece a todos los que descubrieron que juntos hasta lo imposible se sostiene.